para los que faltaron después. Ahí está. Bueno, volvamos. Estábamos hablando entonces de la célula vegetal, decíamos que si tomábamos una planta, por ejemplo un árbol, ¿sí? Y veíamos una hoja, agarrábamos una hoja, mira, y veíamos esta hoja en el microscopio, ¿sí? Iba a ver que estaba formada por muchas células, ¿sí? Cada una de estas células, ¿sí? Era una célula vegetal. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí. Esta sería una célula vegetal, ¿sí? Bueno, decíamos que está compuesta por una membrana celular, que la pintamos de verde, una pared celular, pintada de azul, una azul medio violeta, y adentro decíamos que tenía el ADN, ¿sí? Que es el que tiene la información genética, y el ADN está envuelto en una membrana que se llama núcleo, ¿sí? Está envuelto como con una telita. Si esa membrana, la membrana nuclear, es lo que hace que forme un adentro y un afuera del núcleo, ¿sí? Adentro del núcleo entonces estaba el ADN. Y por fuera, ¿sí? Hay otras estructuras. Por ejemplo, tenemos las mitocondrias, que son las que se encargan de, a través del consumo de oxígeno, ingresa el oxígeno y se obtiene la energía, en la respiración celular. ¿Se acuerdan de la respiración celular? Que ingresaba el oxígeno y se liberaba el dióxido de carbono. Sí. ¿Sí? También hay otras organelas como el retículo endoplasmático, ¿sí? Que son como eh, membranas que recubren también el núcleo, ¿sí? Tenemos el aparato de Golgi, que es donde se van empaquetando en bolsitas que le decimos vesículas, ¿sí? Todas las sustancias de provecho y de desecho. También tenemos unas vacuolas que son como unas bolsas gigantes donde se va a almacenar agua. Me salió feo. Sí, son bolsitas donde se va a almacenar agua. Va a tener una o dos vacuolas grandes la célula para tener siempre agua. ¿Para qué va a usar agua la célula? ¿Para qué va a usar agua? ¿Para hacer qué cosa? Necesitaba el agua, la planta. Para hacer la fotosíntesis. Claro, muy bien. ¿Sí? Para hacer fotosíntesis, la planta tiene que tener siempre en la célula a disposición agua, ¿sí? Y decíamos que había unas organelas que eran verdes, porque tenían el pigmento de la clorofila, que se llamaban cloroplastos, ¿sí? Son como unos discos, ¿vieron? Como una especie de tapa de empanada, ¿sí? ¿Lo ven? Como una especie de tapa de empanada. No sé si se llega a ver. Sí. Estos discos verdes, ¿sí? Son los cloroplastos, y es donde están las moléculas de clorofila, por eso son verdes, y es donde se realiza la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, tiene otras organelas que el año que viene seguramente vamos a ver un poquito más detalle, ¿sí? Pero bueno, más o menos para tener en cuenta, habríamos, ay no, este color swatch.
Habíamos dicho, por ejemplo, ¿no? Esta era la pared celular, ¿se acuerdan? Pared celular. Esta era verde, ¿cómo se llamaba? Que recubría toda la célula. Membrana celular. Habíamos dicho que tenían unas vacuolas grandes llenas de agua. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Sí. ¿Sí? Estas vacuolas, ¿sí? Son bolsitas, son como bolsitas. ¿Sí? Son una especie de bolsitas donde tengo agua, H2O, ¿sí? También tengo mitocondrias, ¿sí? Y esta estructura donde adentro está el ADN, ¿cómo se llama? Esto, ¿cómo se llama? Toda esta parte. ¿Qué? ¿Cómo le decíamos? ¿Se acuerdan? ¿O no? Era el núcleo. El núcleo celular. ¿Sí? A eso le vamos a llamar núcleo celular. Es como una bolsita que está dentro de la célula donde se encuentra el ADN. ¿Sí? Y algo re importante, ¿sí? Los cloroplastos, que son las estrellas de la célula vegetal, los cloroplastos, ¿sí? Porque es donde se realiza qué cosa. La fotosíntesis, ¿sí? Los cloroplastos poseen clorofila, ¿sí? Y los cloroplastos es donde ocurre la fotosíntesis, ¿sí? Gran parte de la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, si vemos en un microscopio una hoja, vamos a ver que está compuesta por muchas células vegetales, ¿sí? Que cada célula tiene esta estructura, ¿sí? Si vemos una célula de un animal, vamos a ver que no tiene la misma estructura. ¿Qué no va a tener seguramente la célula de un animal? Los cloroplastos. Los cloroplastos, muy bien, ¿sí? Porque acá estamos hablando de una célula vegetal que tiene una nutrición, ¿qué? ¿Cómo es la nutrición? ¿Cómo era la nutrición de las plantas? No me acuerdo si era autótrofa o heterótrofa. ¿Y qué significa auto? Que creo que hacen su propio alimento. Entonces, ¿qué son las plantas? Autótrofa. Autótrofas, ¿sí? La célula vegetal, ¿sí? Tiene una nutrición autótrofa, ¿sí? Fotosintética, ¿sí? ¿Por qué se dice fotosintética? Porque hace ¿qué cosa? Fotosíntesis. Claro,
fotosíntesis. ¿Sí? Cuando decimos que es fotosintética, este ser vivo fotosintético, ¿sí? Es un ser vivo que hace fotosíntesis. ¿Sí? A ver, ¿dudas hasta ahí? No. No. Vamos guardando por si no. Bueno, entonces, la célula vegetal, ¿sí? Tiene esta estructura. ¿Sí? Es diferente a la célula animal, que por ejemplo, no tiene cloroplasto, ¿sí? Porque no realiza fotosíntesis. ¿Sí? ¿Copiamos esto? Sí, profe. Copiemos entonces en la carpeta, bien prolijito, háganlo grande el dibujo, así se entiende bien. Si quieren lo agrando un poquito más. Estoy grabando, quiero grabar. Bueno, entonces, como habíamos dicho, la nutrición vegetal no solamente involucra a la fotosíntesis, ¿sí? Para poder entender eso tenemos que entender la estructura también de toda la planta y cómo es que van ocurriendo los procesos, ¿sí? Si nos fijamos, por ejemplo, una planta, habíamos dicho de la estructura de la planta, teníamos, por ejemplo, un tronco o un tallo, ¿sí? Y por debajo de la tierra, ¿qué vamos a tener? Raíces. Las raíces, ¿sí? Si esta es la tierra, ¿sí? Debajo de la tierra vamos a tener las raíces. Ahora, las ramas, perdón, el tallo decíamos que se prolongaba, ¿sí? Y se bifurcaba, se iba como dividiendo, formando ramas, ¿no? Sí. ¿Sí? Y en cada rama, ¿qué había? Hojas. Hojas, Hojas. ¿sí? Y en cada rama hay hojas. Entonces, bueno, imaginemos que están en otoño, entonces hay poquitas hojas, ¿sí? Estas hojas iban a ser verdes porque tenían ¿qué cosa? La clorofila. Tenían clorofila, ¿sí? ¿Y dónde se encontraba la clorofila? En las hojas de la parte de los cloroplastos de la célula. Bien, en la parte de los cloroplastos, ¿no? Entonces, esta clorofila que estaba en los cloroplastos era la que le daba el color característico verde a las hojas, ¿sí? Y a las partes que hacen fotosíntesis, ¿sí? Entonces, eh, hasta acá teníamos la parte de las plantas. Habíamos dicho que, como hacían fotosíntesis, decíamos que obtenían la energía de la luz, ¿sí? De manera natural va a ser a través de la energía solar, la energía lumínica solar. Pero también, por ejemplo, en invernaderos, muchas veces, ¿sí? Se utilizan lámparas. Lo que se utiliza entonces es la energía lumínica. Y también algunas moléculas del aire.
¿sí? Si le vamos poniendo el nombre, por ejemplo, decíamos que esta parte era, ¿cómo se llamaba esta parte? Teníamos el tronco o tallo, según si es árbol es tronco. Esta parte, ¿cómo se llaman? La Las raíz. raíces. Raíces. Bien. Tenemos ahí la raíz. Tenemos esta parte que, ¿cómo se llamaría? Ramas. La rama. Ay, esperen porque, perdón, pero queda muy grueso y después no se va a entender. Vamos a poner un poquito así. Entonces tenemos la raíz, la rama, y estas, Hojas. Las las hojas. hojas, siempre con H, recuerden, ¿sí? Teníamos las hojas. Y del sol, ¿qué parte necesitábamos para hacer fotosíntesis? La energía lumínica. Energía lumínica, ¿no? Porque es la de la luz, la energía lumínica. Y decíamos que necesitábamos una molécula que estaba en el ambiente. ¿Cómo se llama esa molécula? Que va a El ingresar, dióxido de carbono. muy bien, y va a ingresar a la molécula CO2. Recuerden que CO2 era dióxido de carbono. ¿Sí? Y acá, ¿qué había en la tierra que era absorbido por las raíces? ¿El agua? El El agua y agua. los minerales. Sí, muy bien. Entonces voy a tener acá el agua y las sales minerales. Ah, ¿sí? El agua más las sales minerales, ¿sí? Que van a ingresar por la raíz, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, presten mucha atención acá a esto, por favor. Yo voy a decir que el agua y las sales minerales que van a ser absorbidas por la raíz van a ascender, van a subir, van a viajar por el tronco, por el tallo, por las ramas, ¿sí? Hasta llegar a cada una de las hojas, ¿sí? Hasta llegar a cada una de las extremidades de la planta, ¿sí? Y va a tener una dirección ascendente, ¿sí? Se va a mover hacia arriba y va a subir, ¿sí? Va a tener una dirección ascendente, ¿sí? A este líquido que va a entrar, que son el agua y las sales minerales, ¿sí? Que tiene dirección ascendente, le vamos a llamar savia bruta. Hola, bebé. ¿Sí? Le vamos a llamar savia bruta. ¿Escucharon hablar de la savia bruta y la savia elaborada? Yo no. Sé que los árboles tienen savia algunos, pero no sabía. ¿Cómo te das cuenta que los árboles tienen savia? Porque es como un líquido, ¿no, profe? Que sale de adentro. Se ve como sangre en el ¿De la tronco madera? del árbol, o sea, en el tallo. Es como algo viscoso y se nota a simple vista porque es muy llamativo, la verdad, el color y la apariencia que tiene ese mismo líquido o, bueno, eso. Muy bien.
Es como Entonces, ay, entre espeso y líquido. claro, ¿sí? Se llama savia bruta. ¿Sí? Savia bruta. ¿Sí? Porque todavía no está trabajada, todavía no está elaborada, como que es bruta, ¿sí? No, bruta es no. Bruta es en ese sentido. ¿Crees? ¿Sí? Bueno, y una vez que en la hoja, que llega esa savia bruta a la hoja, ¿sí? Y entra cada una de las células, ¿se acuerdan? La célula de las plantas, seguimos en la clase anterior. Bueno, entra cada una de esas células, ¿sí? Y se realiza la fotosíntesis, ¿sí? Va a liberarse al ambiente un gas. ¿Cómo se llama ese gas que va a salir de la planta? El oxígeno. El oxígeno. O2 le decíamos, ¿no? Sí. ¿Y qué molécula se va a formar para la planta? ¿Cómo, profe? ¿Y qué molécula se va a formar para la planta? La glucosa. Pues La glucosa, ¿sí? Entonces, esas moléculas que se van a formar de glucosa, ¿sí? Van a viajar, supongan que pasó en esta hoja, ¿no? Esa glucosa va a salir de la planta, perdón, va a salir de la hoja, ¿sí? Y va a recorrer también toda la planta. Ay, no se ve de ese color. Vamos a poner rojo. A ver, entonces, va a salir, ¿sí? De la planta y va a recorrer toda la planta, pero al revés, ¿sí? En vez de subir, va a bajar, ¿sí? Desde las hojas va a bajar, ¿sí? Hacia las raíces, para llevar el alimento a todas las hojas, a todas las partes de la planta, porque si no se alimentarían solo las hojas, y se mueren las células que forman las raíces, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la savia bruta, hablamos de la savia que está formada, ¿sí? Por el agua y las sales minerales y que asciende, que sube. Y cuando hablamos de la savia elaborada, hablamos de la savia que desciende, ¿sí? La que está formada por la glucosa. ¿Sí? Perdón. Entonces, tenemos por un lado la savia bruta y por el otro lado tenemos la savia elaborada, ¿sí? Que es la que marcamos con rojo. Elaborada. ¿Sí? Profe, eso Entonces, lo ponemos en... sí, ahora le voy a dar tiempo para copiar. Entonces tenemos por un lado la savia bruta, que es la que está formada por el agua y las sales minerales, que asciende y va a las hojas, y por el otro lado la savia elaborada, que es la savia que está formada por los nutrientes que se formaron después de la fotosíntesis.
¿sí? Entonces, esta savia elaborada va a estar compuesta por los nutrientes, ¿sí? Cuando hablamos de savia bruta y savia elaborada, hablamos de la parte circulatoria de la planta, ¿no? De cómo existe como un sistema circulatorio. Como nosotros tenemos un sistema circulatorio, en vez de savia, ¿qué tenemos? Nosotros, ¿qué tenemos? No, no escuché. Sangre, profe, Sangre, en vez de- ¿no? Claro, nosotros tenemos sangre y la sangre es la que va a llevar los nutrientes de un lugar al otro del organismo, ¿sí? Las plantas tienen la savia, ¿sí? Por un lado la savia bruta, que es la que está compuesta solo por el agua y las sales minerales, todavía no está procesada, por eso se llama bruta, ¿sí? Que asciende, que sube hasta las hojas, y por el otro lado la savia elaborada, que es la que va a bajar desde las hojas y va a recorrer toda la planta, ¿sí? Cada una de las células, para llevar los nutrientes, justamente, ¿no? ¿Sí? Lo que hace es llevar, transporta nutrientes, ¿sí? Hacia todas las células. ¿Sí? La savia elaborada se transporta a todas las células, ¿sí? A ver, escriban algo acá en el chat. ¿Sí? ¿Se entiende esto de savia, la diferencia entre savia bruta y savia elaborada? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a copiar esto.